¿Alguna vez te han humillado delante de todos, y justo cuando piensas que nadie más lo sabe, alguien aparece y cambia todo? Hoy vas a escuchar una historia que mezcla traición, secretos familiares y un plan de venganza que nadie vio venir. Créeme, no es cualquier historia de Navidad, es una que te va a mantener al borde de tu asiento hasta el final. Y te prometo que el giro final te va a dejar sin aliento. Antes de continuar, quiero que hagas algo, fíjate desde donde me estás escuchando, porque esta historia va a tocar emociones que todos sentimos, aunque no lo digamos en voz alta. Quédate hasta el final, porque cada detalle importa, cada mirada, cada palabra, cada silencio. Ahora respira profundo, prepárate para entrar en un mundo donde nada es lo que parece, y donde lo que crees que conoces, podría cambiar en un instante. Estaba en medio de la fiesta de Navidad de la oficina de mi esposo, embarazada de 6 meses, con un vestido que me prestó mi vecina. De repente, su amante apareció y, frente a todos, me lanzó un trapeador mientras me llamaba la criada. Y él, mi esposo, se rió. ¿Sabes qué? Ninguno de ellos tenía idea de quién era yo en realidad. Mi padre, don César Ramírez, era dueño de toda la torre donde trabajábamos y simplemente entró, cruzó la sala, y yo lo vi. En ese momento comprendí que todo estaba a punto de cambiar. Mi nombre no era el que pensaban. Me llamo Camila Ramírez, aunque desde hace años todos me conocen como Camila Paredes. Sí, Ramírez, como César Ramírez, empresario peruano con inversiones en Lima, Cusco y Arequipa, hoteles boutique, centros comerciales y propiedades que te marearían. Pero mi esposo, Martín Soto, no tenía ni idea. Hace 3 años, cuando lo conocí en un taller de voluntariado en Miraflores, decidí dejar mi apellido real de lado. Quería ser amada por quien era, no por lo que mi familia representaba. Viví en un barrio común, con un departamento modesto y sin ostentaciones. Quería algo auténtico, algo que no tuviera que ver con dinero ni apariencia. Martín me parecía perfecto, encantador, ambicioso, pero humilde, o al menos eso parecía. Nos enamoramos, o eso creí. 6 meses después, me propuso matrimonio y nos casamos en una ceremonia sencilla. Nunca hablé de mi padre. Solo él y su abogado sabían que estaba casada, y aunque mi padre no aprobó del todo a Martín, respetó mi decisión y se mantuvo al margen. Los primeros 2 años fueron como un sueño. Martín ascendía en su trabajo, y yo era la esposa comprensiva, la que lo apoyaba en todo. Hasta que me quedé embarazada, y todo cambió. Hace 8 meses, comenzó a comportarse de manera extraña. Se mudó a la habitación de invitados, dijo que necesitaba dormir mejor por el trabajo. Contestaba llamadas afuera, llegaba oliendo a un perfume que no era mío, y la calidez de sus ojos se había transformado en algo que no supe identificar, decepción, quizás desprecio. No soy ingenua. Hace 2 meses contraté a un investigador privado. No quería usar mi apellido ni contactos, solo pagué en efectivo. Las fotos llegaron rápido, Martín y su asistente, Vanessa Rojas, en cenas a la luz de velas, habitaciones de hotel, y ella con joyas que yo había admirado meses atrás. Pero que según Martín eran demasiado caras para nuestro presupuesto. Lloré 3 días, luego me enojé, y después me puse lista. Llamé a mi padre. Papá, necesito tu ayuda, le dije. Él entendió al instante. No necesitaba explicaciones. Sabía que yo quería exponer a Martín tal como era. Y la gala de Navidad de la empresa sería la oportunidad perfecta. Llegó la noche de la gala. Me puse mi vestido más sencillo de maternidad, color crema, el que me había prestado mi vecina, con mi viejo abrigo marrón y zapatos planos. Sin joyas, sin maquillaje exagerado. Quería ver cómo Martín reaccionaría cuando yo llegara así, sencilla, embarazada, como una invitada invisible frente a su mundo de apariencias.
Tomé un taxi hasta el salón principal de la Torre Ramírez en San Isidro, donde todo estaba decorado como un cuento de Navidad. Un árbol enorme, luces doradas, esculturas de hielo de renos con rosas en la boca, nieve artificial cayendo suavemente, todo lujoso, impresionante, y yo ahí, lista para lo que debía hacer. Martín ya estaba allí, hablando por teléfono en la entrada. No te preocupes, probablemente ni siquiera venga. Y si llega, no se quedará mucho tiempo. Ella no encaja en este círculo. Lo escuché y sonreí por dentro. Exactamente lo que necesitaba oír. Respiré hondo, sostuve mi bolso donde guardaba el sobre con los papeles del divorcio y caminé hacia el salón. Cada paso me hacía sentir más dueña de la situación. Los invitados me miraban con curiosidad, una mujer embarazada, sencilla, pero con una seguridad que no se podía fingir. Martín me vio llegar. Su expresión cambió, un segundo de sorpresa que trató de ocultar con su típica sonrisa de empresario exitoso. Entonces lo vi con Vanessa Rojas, su asistente. Ella estaba impecable, con un vestido caro, riendo frente a él como si todo el mundo girara a su alrededor. Martín parecía orgulloso, seguro, confiado, hasta que me crucé con la mirada de mi padre, César Ramírez, que estaba entre los invitados. Sus ojos decían lo mismo que los míos, todo estaba a punto de cambiar. Me acerqué al área donde estaba Martín, y la tensión se sentía en el aire. Los murmullos comenzaron, algunos notaron mi presencia, otros simplemente percibieron que algo estaba por ocurrir. No iba a ser solo una escena de humillación. Esto era más grande, era la exposición de todo lo que Martín había intentado ocultar, y yo estaba lista para mostrarle a todos quién era realmente. Mientras la orquesta empezaba a tocar y las luces resaltaban cada detalle del salón, tomé aire y me preparé para hacer lo que debía, revelar la verdad. Y no solo su engaño, sino quien tenía realmente el control de todo. Porque esa noche no solo era Navidad, era el comienzo de mi venganza definitiva. Martín seguía hablando con Vanessa, sin notar que yo estaba a solo unos pasos. Su sonrisa confiada me daba escalofríos, pensaba que todo estaba bajo control, que nadie podía ver su doble cara. Pero yo lo veía todo, cada gesto, cada palabra. Y en ese instante comprendí que no era solo venganza, era justicia. Me acerqué al buffet, fingiendo interés por los aperitivos, mientras él seguía ocupado presumiendo su triunfo frente a los demás. Observé cómo la gente reía, brindaba, conversaba, y en medio de todo, Martín parecía el centro de atención, hasta que mi padre, César Ramírez, hizo un gesto sutil desde el otro lado del salón. Un solo movimiento de cabeza, y entendí, era hora de actuar. Saqué mi teléfono con cuidado. No para llamar, no para tomar fotos, sino para enviar un mensaje que cambiaría todo. El sobre con los papeles del divorcio estaba seguro en mi bolso, pero había algo más que necesitaba, la verdad debía ser pública y debía llegar a las personas correctas. Mientras Martín seguía hablando de proyectos importantes, yo activé el plan silencioso que habíamos preparado mi padre y yo. Sentí como la adrenalina recorría mi cuerpo. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de poder. Cada mirada que cruzaba con la suya llevaba implícito un mensaje que él todavía no comprendía: esto se terminó, y nadie te salvará ahora. Martín se inclinó hacia Vanessa para susurrarle algo, y justo en ese momento, el proyector del salón se encendió. Todos los ojos se giraron hacia la pantalla gigante, y yo lo vi, paralizado, las fotos, los mensajes, las pruebas de su infidelidad, proyectadas para todos los invitados. Sus gestos de orgullo desaparecieron de inmediato. La risa confiada se transformó en shock, incredulidad y miedo. El salón quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Algunos invitados miraban sus teléfonos, otros susurraban, pero todos habían visto lo mismo que yo había planeado que vieran. Martín se quedó paralizado,
mirando a Vanessa, mirando a mí, sin saber qué decir. Y yo, con mi vientre abultado, sentí una calma profunda, todo el esfuerzo, el dolor y la espera habían valido la pena. Pero la noche no había terminado. Este era solo el primer golpe. Sabía que aún faltaba la confrontación final, la parte donde la máscara caería completamente y él entendería que no solo había perdido la confianza de los demás, sino la mía para siempre. Martín estaba pálido, como si todo el brillo de su mundo se hubiera apagado de golpe. Vanessa intentó tomar su brazo, susurrarle algo, pero él ni siquiera la miraba. Su mirada estaba fija en mí, en el vientre que llevaba entre manos, y en la sonrisa que no podía ocultar. Una sonrisa que decía claramente, esto es lo que merecías. Mientras la música del salón seguía sonando, yo avancé unos pasos más, con calma, como si flotara. Algunos invitados comenzaron a murmurar, otros simplemente se quedaron quietos, observando cómo la tensión llenaba cada rincón del espacio. Mi padre, César Ramírez, estaba a mi lado, con esa presencia silenciosa que lo decía todo, respaldo absoluto, protección invisible. Me acerqué a Martín, lo suficiente para que escuchara mis palabras sin necesidad de levantar la voz, nunca más voy a permitir que alguien me trate así. No solo delante de todos, sino en nuestra vida juntos. Su expresión cambió de incredulidad a desesperación, como si recién entendiera la magnitud de lo que había hecho. Vanessa retrocedió, confundida, y algunos invitados comenzaron a mirar sus teléfonos, viendo cómo el escándalo se hacía real. Y mientras todo esto ocurría, sentí algo inesperado, liberación. Todo el dolor, la traición y la espera se disipaban con cada segundo que Martín enfrentaba la verdad que yo había llevado cuidadosamente a la luz. Pero lo más importante estaba por venir. No se trataba solo de humillarlo frente a todos, sino de mostrarle que yo tenía poder, que podía decidir mi vida y que nada ni nadie podría arrebatarme la dignidad. Y mientras el murmullo del salón crecía, comprendí que esa Navidad no solo había cambiado la historia de Martín, sino también la mía. El salón estaba en completo silencio, pero no por mucho tiempo. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos con incredulidad, otros intentando contener la risa nerviosa. Martín estaba atrapado, sin palabras, mientras yo daba un paso más hacia él, con cada movimiento calculado, como si toda la sala estuviera viendo un espectáculo que yo dirigía. Vanessa intentó intervenir, pero su rostro mostraba más miedo que seguridad. Martín, esto no es necesario, murmuró, pero él ni siquiera podía mirarla. Sus ojos estaban clavados en mí, buscando una salida que no existía. En ese momento, saqué el sobre con los papeles del divorcio y lo dejé caer sobre la mesa frente a todos. Fue como un golpe silencioso, los papeles estaban firmados, listos para que él comprendiera que ya no tenía control sobre nada. Algunos invitados comenzaron a tomar fotos, otros solo observaban, pero todos entendieron que lo que veían no era un simple escándalo, era la caída de alguien que creía intocable. Mi padre, César Ramírez, se acercó a mí con una ligera sonrisa de orgullo, y en sus ojos vi la aprobación silenciosa que había estado esperando durante meses. No era solo venganza, era justicia, era dignidad, era demostrar que nada ni nadie podía arrebatarme mi vida ni mi paz. Martín se quedó inmóvil, derrotado, mientras los murmullos crecían. Su mundo de apariencias, su triunfo con Vanessa, todo se desmoronaba ante la mirada de todos. Y yo, con mi barriga abultada, me sentí más fuerte que nunca. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de espera había valido la pena. La noche todavía no terminaba, pero ya sabía que nada volvería a ser igual. Esa Navidad no solo marcaba el fin de un capítulo doloroso, sino el inicio de un nuevo camino donde yo decidía quién debía ser y cómo quería vivir. Y mientras los invitados seguían murmurando, comprendí que la verdadera victoria no era humillar a Martín, sino recuperar mi poder y mi libertad.
Martín estaba derrotado, pero no dejaba de mirar a Vanessa como buscando consuelo, aunque ella no sabía qué hacer. Su seguridad se había evaporado y, por primera vez, parecía humano, vulnerable. Yo lo observaba desde unos pasos más atrás, tranquila, sintiendo cómo la calma reemplazaba el miedo que había sentido durante meses. Algunos invitados comenzaron a acercarse, murmurando entre ellos. Nadie quería intervenir, pero todos estaban atentos a cada gesto, cada palabra, cada silencio. Sentí miradas de apoyo, de admiración, incluso de complicidad. La verdad había salido a la luz, y ahora el ambiente estaba cargado de justicia silenciosa. Mi padre, César Ramírez, se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. Todo está bien, Camila. Hazlo a tu manera, me dijo en voz baja. Su presencia era un respaldo invisible que me daba fuerza para continuar sin levantar la voz, sin perder la compostura. Martín intentó decir algo, pero su voz temblaba. Camila, no es lo que parece, balbuceó, pero nadie le creyó. Cada palabra que pronunciaba caía en un vacío que él mismo había creado. Su mundo de mentiras se había derrumbado frente a todos los que alguna vez lo admiraron o confiaron en él. En medio de todo, yo sentí algo inesperado, liberación pura. No era solo la exposición de su engaño, sino el hecho de que yo había recuperado mi poder, mi voz, mi dignidad. Y mientras la orquesta tocaba suavemente de fondo, comprendí que esa Navidad no solo había cambiado la percepción de Martín frente a los demás, sino también la mía sobre mí misma. El murmullo de los invitados continuaba, pero yo ya no sentía miedo ni ansiedad. Sabía que la verdad siempre encuentra su camino, y que a veces el momento adecuado es todo lo que necesitas para cambiarlo todo. Esa noche no solo era la caída de alguien arrogante, era mi renacimiento, mi decisión de vivir sin cadenas, sin máscaras, con claridad y fuerza. Martín estaba totalmente desarmado. Sus intentos de justificarse se habían esfumado frente a los ojos de todos, y Vanessa lo miraba con una mezcla de miedo y confusión. Nadie sabía muy bien qué hacer, pero todos podían sentir que algo histórico estaba ocurriendo esa noche. Me moví con calma entre los invitados, saludando con cortesía, manteniendo la compostura. Cada mirada que recibía era un recordatorio de que el poder de la verdad no necesita gritos ni escándalos teatrales, basta con ser firme, con sostener tu dignidad intacta. Mi padre, César, seguía a mi lado, observando con orgullo silencioso. Sus ojos me decían, siempre supimos que eras fuerte, Camila. Hoy todos lo ven también. Y de repente entendí que no solo estaba revelando la traición de Martín, sino mostrando que yo podía definir mi destino, sin depender de nadie. Martín intentó acercarse, con un hilo de voz, pero yo no hice un solo gesto. Sabía que las palabras no le devolverían la confianza ni el respeto que había perdido. Su mirada buscaba piedad, pero no había lugar para eso. Todo lo que había construido sobre engaños se había derrumbado, y él lo sabía. En medio de los murmullos de los invitados, sentí algo liberador, la paz que viene después de tomar control de tu propia historia. No era solo venganza, era justicia y claridad. Y mientras la orquesta tocaba suavemente, vi como algunos invitados comenzaban a acercarse a mí, no con curiosidad morbosa, sino con respeto. Habían presenciado algo más grande que un simple escándalo, habían visto a alguien recuperar su poder con dignidad. La tensión todavía flotaba en el aire, pero yo estaba tranquila. Cada segundo que pasaba me recordaba que las decisiones correctas, aunque difíciles, siempre nos llevan a un lugar donde somos más fuertes, más libres, más auténticos. Esa noche no solo era la caída de Martín, era el inicio de mi propia transformación, y todos lo estaban viendo. Martín estaba inmóvil, atrapado en su propia derrota. Vanessa lo miraba, sin saber si acercarse o huir, y los murmullos del salón empezaban a transformarse en comentarios sorprendidos sobre lo que acababan de presenciar.
Nadie podía creer que todo lo que parecía perfecto se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. Yo respiré hondo, sintiendo como la adrenalina se mezclaba con una paz que no había sentido en meses. Cada gesto, cada palabra que había planeado estaba dando resultado. No era solo venganza, era demostrar que yo podía decidir mi vida, que no necesitaba esconderme ni temer a nadie. Mi padre me lanzó una mirada de aprobación silenciosa. Su presencia me recordaba que no estaba sola, que tenía un respaldo que nunca había mostrado, pero que siempre había estado ahí. Sentí fuerza en cada paso que daba, seguridad en cada mirada que intercambiaba con los invitados que comenzaban a acercarse discretamente, reconociendo mi determinación. Martín intentó hablar, balbucear algo, pero yo no le di oportunidad. Su mundo, construido sobre mentiras y apariencias, se había derrumbado, y ahora él tenía que enfrentarlo solo. Vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a miedo, y luego a una aceptación silenciosa de que nada volvería a ser igual. En medio de todo esto, algo inesperado me recorrió, liberación total. No solo por la exposición de la traición de Martín, sino por darme cuenta de que había recuperado mi poder y mi voz. La noche avanzaba, la orquesta seguía tocando suavemente, y la Navidad que parecía una simple fiesta corporativa se había convertido en el escenario de mi renacimiento. Mientras los invitados continuaban observando, algunos con respeto, otros con sorpresa, comprendí que el verdadero triunfo no era humillarlo, era demostrar que podía vivir con dignidad, con fuerza y con libertad. Esa noche no solo marcaba el final de un engaño, sino el inicio de una vida donde yo decidía cada paso. Martín estaba completamente abatido, y Vanessa apenas podía sostener la mirada. Su arrogancia y seguridad se habían desvanecido por completo, y ahora solo quedaba la cruda realidad de que todo su mundo se había derrumbado. Los invitados seguían observando, algunos con incredulidad, otros con una mezcla de respeto y admiración por cómo había manejado la situación. Yo me mantuve firme, respirando con calma. Cada segundo que pasaba reafirmaba que estaba en control, que la decisión de no ocultar nada había sido la correcta. Ya no era la víctima de su engaño, era quien dictaba los términos de mi propia vida. Mi vientre, redondo y lleno de vida, era un recordatorio silencioso de todo lo que estaba protegiendo, mi familia, mi dignidad, mi futuro. Mi padre, César Ramírez, permanecía a mi lado, observando sin intervenir, dejando que la verdad hablara por sí misma. Sus ojos transmitían aprobación, orgullo y complicidad. Su sola presencia me daba una fuerza que hacía que cualquier intento de Martín de justificarse sonara vacío y ridículo. Martín intentó acercarse una vez más, buscando una salida, pero los murmullos crecían y nadie le ofrecía apoyo. Su mundo de apariencia se había esfumado, y con él, su poder sobre mí. Vanessa, confundida y asustada, finalmente entendió que no había vuelta atrás, estaban completamente expuestos ante todos. Sentí una mezcla de alivio y empoderamiento. No era solo la humillación de Martín lo que importaba, sino la sensación de haber recuperado mi vida y haber puesto un límite claro. La Navidad que había empezado como una noche de fiesta corporativa se había transformado en un momento de justicia y claridad, y cada invitado presente lo percibía. Mientras el murmullo del salón continuaba, comprendí algo importante: la verdadera fuerza no está en vengarse con ira, sino en recuperar tu dignidad y demostrar con calma y firmeza quién eres realmente. Esa noche no solo cambiaba la historia de Martín y Vanessa, sino la mía, para siempre. Martín estaba completamente derrotado. Sus intentos de justificarse se habían evaporado, y Vanessa apenas podía sostener la mirada. Todo lo que habían construido sobre apariencias y mentiras se había derrumbado frente a los ojos de todos. La sala estaba cargada de un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Me acerqué un paso más, manteniendo la calma. Podía sentir cómo cada invitado estaba pendiente de cada movimiento, cada gesto mío.
Mi vientre era un recordatorio silencioso de todo lo que estaba protegiendo, y mi mirada decía más que 1000 palabras, esto termina aquí. Martín abrió la boca para hablar, pero nadie le prestó atención. Su mundo de seguridad y poder había desaparecido, y por primera vez estaba completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Vanessa retrocedió, finalmente comprendiendo que no había salida ni refugio para ellos esa noche. Mi padre, César Ramírez, me lanzó una mirada de orgullo silenciosa. No necesitaba decir nada, su presencia era suficiente para recordarme que yo había hecho todo correctamente, que mi dignidad estaba intacta y que había recuperado mi vida. En ese momento, respiré profundo y sentí una mezcla de liberación y fuerza. La tensión en el salón era palpable, pero no me afectaba. Había logrado lo que necesitaba, exponer la verdad, recuperar mi poder y demostrar que nadie puede arrebatarte tu dignidad. Mientras la orquesta tocaba suavemente y los invitados seguían procesando lo que acababan de ver, supe que esa Navidad no solo había cambiado la historia de Martín y Vanessa, sino también la mía. Todo el dolor, la traición y la espera habían tenido sentido. Esa noche marcaba el fin de un capítulo y el inicio de uno nuevo, donde yo decidía mi destino, mi paz y mi felicidad, sin máscaras ni miedo. Esa noche terminé caminando entre los invitados con la cabeza en alto, tranquila, con la certeza de que había recuperado algo que nadie podía quitarme, mi dignidad. La traición de Martín y Vanessa ya no me definía, lo que definía mi vida era la decisión de enfrentar la verdad con calma y fuerza. Mi padre, César, se quedó a mi lado solo un instante antes de alejarse, dejándome en medio del salón. No necesitábamos palabras. Todo lo que había pasado decía más que cualquier conversación, había cerrado un capítulo y abierto uno nuevo, uno donde yo era la dueña de mi destino. Aprendí que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en reclamar tu voz, en poner límites y en no permitir que nadie te haga sentir menos. Que a veces, las situaciones más dolorosas se convierten en los momentos que nos hacen más fuertes, más seguras y más auténticas. Mientras caminaba hacia la salida, sentí la tranquilidad que viene cuando finalmente dejas atrás el miedo y la duda. La Navidad había sido más que una fiesta, había sido mi renacimiento. Y aunque muchos recordarán aquella noche por el escándalo, yo siempre la recordaré por lo que gané, paz, libertad y la certeza de que puedo enfrentar cualquier cosa con la cabeza en alto.